¿Qué tal? Buenas tardes a todos los presentes acá y a todos los que están online. Vamos a arrancar con la mesa 2. La primera presentación está a cargo de Marcelo Davilucio. Análisis factorial confirmatorio y consistencia interna de ítems de la escala DAS 21. Evidencias de validez de constructo en profesionales de enfermería brasileños. Te escuchamos, Marcelo. Sí. Buenas tardes a todos. Entonces voy a presentar una análisis factorial confirmatoria y consistencia interna de los ítems de la escala DAS 21. Evidencias de validez y constructo en profesionales de enfermería brasileños. Este trabajo faz parte de mi tesis. Entonces, necesitei confirmar a validez del DAS para que eu pudesse tratar mis dados. Esto tudo, então, era para evaluar a saúde psicológica dos profissionais de enfermaria e serviços frente ao COVID-19. Então, necessitava provar sua validade. A escala DAS de depressão, ansiedade e estresse, né? DAS 21 é a abreviatura. Foi criada e desenvolvida na Austrália por Lovebound 2004. É um instrumento de medição de estados emocionais vinculados à afetividade negativa, ansiedade, depressão, tensão ou estresse. Escala original estruturada em 42 itens, DAS 42, e a versão reduzida que eu he utilizado tem 21 itens. A escala DAS já ha sido traduzida em vários países. Então, em Brasil, foi traduzida e validada por Vignola em 2013. No entanto, mientras foi validada em outras pessoas, foi em pacientes, não foi em pessoas de mim, como de minha amostra, profissionais de saúde. Então, onde necessitei fazer a validação. A escala DAS, os 4 níveis de respostas, né, da DAS 21 se refere à gravidade, frequência e os sintomas. O domínio de depressão de la subescala mide sintomas de inércia, anedonia, disforia, falta de interesse, participação, autodeprecio, devaluação de la vida, desânimo. O domínio de la ansiedade de la subescala mide sintomas de excitação de sintomas, sistema nervoso autônomo, efeitos músculos esqueléticos, ansiedade situacional, experiência subjetiva de ansiedade. En el domínio del estresse, a subescala corresponde a mide sintomas de dificuldade de relajar-se, excitação nervosa, facilidade para alterar-se, agitação, irritabilidade, reação exagerada, impaciência. Para responder a escala, as declarações del DAS se incluem a persona, se instrui a persona a basar-se em las manifestações de sintomas em las 2 semanas anteriores. Em la validação da DAS 21, realizada por Vignola, a escala mostrou factorabilidade, foi utilizada uma análise factorial exploratória para validação de ansiedade, estresse e depressão. Em la validação de Vignola, a escala DAS apresentou índices de confiabilidade considerados altos, em que, para ansiedade, alfa de Cronbach 0,86, para depressão, alfa de Cronbach 92, alfa de Cronbach para estresse 0,90. Perdão. O objetivo, então, foi confirmar a factorabilidade da escala DAS e apresentar evidências de validez e construtos confiabilidade para profissionais de enfermaria em serviços COVID mediante análise factorial confirmatória e valor de alfa de Cronbach. Inicialmente, o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética, 21 de maio de 2021, e aprovado em 3 de 11 de 2021. Então, se recoletou os dados e seguiu para as análises.
Se aplicou el DAS 21 a uma amostra de 50 profissionais de enfermaria do Hospital de Clínica de Uberlândia, HCUFO, Brasil. De la muestra, 34 pessoas são mulheres, 16 são homens, idade entre 29 a 64 anos. Média de 44,2 anos, desvio padrão de 8,12. A teoria de análise factorial confirmada foi utilizada para validar, foi utilizada uma análise factorial confirmatória, AFC, que nos permite buscar evidências, né, de validez de estrutura teórica e do construto a partir do consulto de variáveis observáveis. Vignola, 2003, validou a escala DAS em pacientes companheiros de pacientes ambulatórios mediante análise factorial exploratória. E na presente investigação se aplicou em profissionais da saúde, como havia dito. Para buscar as evidências por parte da AFC, né, análise factorial confirmatória, se é necessário verificar se índice de ajuste, índices de adequação do modelo, índice de ajuste comparativo, el error quadrático médio de aproximação, resíduo quadrático médio de estandarizado, la prueba de Q quadrado. A continuação se realizou a análise de consistência interna dos itens de cada factor, com o fim de determinar que tão homogêneo era o grupo de cada factor. El TLI e CFI, né, confirmatória, pode variar de 0 a 1. Valores a 0,95 indicam um bom ajuste do modelo, de acordo com Pasquale e Damasio. Os índices deste estudo foram de 1, lo que indica um bom ajuste do modelo. El Hamilton permite um ajuste absoluto, evaluando, medindo a discrepância da média entre os modelos específicos e os dados observados. El MMCA pode oscilar entre 0 e 1. Por baixo de 0,005 indica um bom ajuste do modelo. Entre 0,05 e 0,08, um ajuste razonável. Desculpe. Por cima de 0,1 indica um ajuste deficiente, de acordo com Tian Young, de 2019. No caso desse estudo, o valor de Hamilton foi de 0,0, que indica um excelente ajuste. Então, hasta acá, a escala DAS estava válida para se utilizar nesses profissionais. O SMS, um ajuste global, permite evaluar a diferença entre correlações observadas e as correlações estimadas por el modelo. O valor de SMR pode variar de 0 a 1. Os valores mais baixos indicam melhor ajuste do SMR. Inferior a 0,08 indica um bom ajuste do modelo. Entre 0,08 e 0,1, um ajuste justo. Superior a 0,1 indica um ajuste deficiente. Perdão. Neste estudo, o valor de SMR foi o equivalente a 0,096, indicando um ajuste razonável ao modelo. A prova de Q quadrado, só um instante. A prova de Q quadrado indica mais comum, índice mais comum na AFC, né? Permite evaluar o índice, mide a diferença entre matriz de covariância de los datos observados e a matriz de covariância do modelo. Os valores baixos de Q quadrado indicam um bom ajuste do modelo, pero são muito sensíveis ao tamanho da amostra e à complexidade do modelo. Então, por isto, minha muestra era muito pequena. A pandemia já havia mudado muito. As pessoas já não estavam, já não tinham tantos sectores exclusivos para COVID. E uma das minhas necessidades era
recoletar dados de profissionais que ainda estavam na linha de frente. Então, para superar a limitação do tamanho da amostra, se calculou a relação entre o valor de Q quadrado e os grados de liberdade do modelo, considerando a complexidade do modelo e o tamanho da amostra, proporcionando uma estimação mais precisa da evaluação do ajuste do modelo. Se considerou que o Q quadrado dividido pelo grau de liberdade menor que 3 indica um bom ajuste do modelo. Valores entre 3 e 5 indicam um ajuste razonável. Valores superiores a 5 indicam ajuste pobre, Damasio 2012. Em ela, análise factorial confirmatória realizou neste estudo o valor de la razão Q quadrado por grau de liberdade 0,525. Indicou um bom ajuste para estes profissionais. De los factores resultantes del FC, cada um forma parte de um domínio da escala DAS, a qual se divide em 3 subescalas, relacionadas com os domínios depressão, ansiedade e estresse, en el que el factor con los ítems 1, 6, 8, 11, 12 y 14 y 18 corresponde a la subescala estrés. Y el factor con los ítems 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20, 20 corresponde a la subescala ansiedad. Y el factor con los ítems 3, 5, 10, 13, 16, 17 y 21 corresponde a la subescala depresión. Entonces, la AFC, la análisis factorial confirmatoria, detectou os factores de acordo com a divisão da escala. Então, os resultados que temos que em la AFC se mostrou evidente validez através dos índices de ajuste TLI 1.0, CFI 1, Hamilton 000, SMR 0096, alfa de Cronbach para estresse 86, 0,86, alfa de Cronbach para ansiedade 0,88, depressão alfa de Cronbach 0,81. O valor de la razão, grau de liberdade 0,05. Acá temos uma tabla, os valores de alfa de Cronbach, incluindo o DAS como um todo, a escala completa. A análise factorial confirmatória basada na validação de Wagner resultou em boa factorabilidade e consistência interna de todas as subescalas, incluindo em la escala DAS, demonstrando uma ótima validez com viabilidade para medir os estados emocionais que se compromete a medir em la população de profissionais de enfermaria neste estudo. De maneira similar, o estudo de APEL 2021, com uma amostra de 52 pacientes, arrojaram coeficientes de Cronbach com valores muito cercanos, de 0,89 para o fator estresse, 0,83 para fator de ansiedade, 0,85 para o fator de depressão. E na análise de consistência interna da escala DAS. Quanto mais cercano seja o valor de alfa de Cronbach a 1, mais mide o instrumento lo que se compromete a medir, ou o instrumento tem uma boa fidedignidade. Esta técnica permite evaluar que a medida dos itens do instrumento estão interrelacionadas e cohesionadas para a boa avaliação psicométrica. Se observa através da análise de confiabilidade que os três fatores mostraram consistência interna de los itens que los comprometem, assim como a escala general. Através da AFC, se pudo observar que os DAS neste grupo apresentam a mesma estrutura apresentada no estudo desenvolvido por Vignoli em 2013. Assim se confirmaram as qualidades psicométricas e a estrutura factorial da escala DAS 21 para evaluar o estresse, a ansiedade, a depressão de los profissionais de enfermaria brasileira. O instrumento DAS se mostrou uma realidade em seus fatores, confirmando sua confiabilidade para a população do estudo.
es esto. Bien, bueno, bienvenidos. Les voy a comentar un poquito sobre mi trabajo, en este caso sobre un instrumento de evaluación del ejercicio físico por autorreporte, basado en un cuestionario. En este caso nos vamos a centrar en lo que fue parte del proceso de validez de contenido, de aporte sobre contenido, centrado en lo que fue un proceso de identificación de actividades y cómo se les fueron asignando valores METs a cada una de ellas eh, para adultos acá de Argentina. Bueno, algunas pequeñas definiciones para marcarnos acá. Cuando hablamos de ejercicio físico, hablamos prácticamente de cualquier movimiento corporal que implica un gasto energético. A diferencia, el ejercicio físico está planificado, está estructurado, es repetitivo y en general apunta a un objetivo, apunta a mejorar una condición en esa persona, ¿sí? Sea resistencia, fuerza, flexibilidad y demás. ¿Por qué resalto esto? Porque el ejercicio físico tiene la característica de ser continua en el tiempo, estar planificada, estar idealizada en un punto, eh, tiene una estructura, es decir, tiene un espacio, un tiempo y demás. Y esto es esencial porque lo que permite es la regularidad de esa actividad en el tiempo. Si podemos tener regularidad en este gasto energético, podemos pensar que vamos a poder tener beneficios hacia la salud, ¿sí? Y la literatura es bastante consistente en esto. Las personas que logran ser consistentes en su práctica de ejercicio físico van a poder tener excelentes beneficios hacia la salud mental y otro tipo de enfermedades, por ejemplo, no transmisibles. La pregunta es, bueno, ¿cuánto es el monto mínimo que hay que hacer de ejercicio físico, por lo menos semanal, para tener este beneficio hacia la salud? Basándonos en... no pasó antes. Basándonos en lo que es la Sociedad Americana y la OMS, en general suelen recomendar 150 minutos de ejercicio moderado semanales o 75 minutos de ejercicio fuerte vigoroso semanales. Además, para adultos es recomendable realizar por lo menos 2 días semanales de algún tipo de ejercicio que involucre fortalecimiento muscular y a su vez disminuir las conductas sedentarias, ¿sí? En este caso no me voy a centrar en conductas sedentarias, pero bueno, se están encontrando evidencia que efectivamente pueden ser variables que van por diferentes caminos. No solamente vamos a hacer ejercicio físico, sino también disminuyamos las conductas sedentarias. Entonces la pregunta central es, bueno, ¿cómo podemos categorizar, ¿sí? O mejor dicho, cómo la literatura y convencionalmente logra categorizar el ejercicio físico, por lo menos en moderado e intenso? Y para eso nos vamos a basar en lo que se llama las unidades METs. Las METs son equivalentes metabólicos. Es una unidad muy convencional, muy divulgada en las ciencias del deporte, muy utilizada por los profes, por los nutricionistas. En este caso vamos a empezar a introducirla más comúnmente en el ámbito de la psicología, ¿sí? ¿Qué implica un MET? Básicamente es una persona cuando está en reposo, lo que hace es consumir un mínimo de oxígeno. ¿Cuánto es ese mínimo de oxígeno? Son 3,5 mililitros por kilogramo en un minuto, ¿sí? Entonces, ese es el gasto energético que una persona realiza como mínimo cuando está en reposo, ¿sí? Obviamente, cuando una persona se empieza a involucrar en otro tipo de actividad, necesita más energía, su demanda requiere más oxígeno, eso se puede trasladar en unidades de MET mucho más altas, ¿sí? Que son proporcionales. En definitiva, cuando una persona, por ejemplo, sale a correr y se estiman 8 o 9 METs de actividad, está diciendo que está haciendo 8 o 9 veces más gasto energético que una persona que está en reposo, ¿sí? Es importante estas proporciones, ¿sí? Asimismo, el cero indicaría cierta ausencia de gasto energético y demás. Bien. Interesante es que los METs es un continuo, ¿sí? Y lo podemos categorizar según algunos criterios. En general suelen considerarse valores menores o iguales a 1,5 comportamientos que son sedentarios, después de mayores o iguales a 1,6 en leve, mayores o iguales a 3 moderados y mayores a 6 puntos ejercicios fuertes, ¿sí? Ahí les traje algunos ejemplos, pero lo importante es que cada actividad puede llegar a tener un MET estimado general, y a su vez los podemos categorizar. ¿Y dónde sacó toda esta información? Para eso existe lo que se llama el Compendio de Actividad Física, es un documento donde fueron recopilando prácticamente un sinfín de actividades, dividido en 22 categorías, desde actividades deportivas, actividades del hogar, un montón de cuestiones. Incluso cada actividad se encuentra, por ejemplo, dividida según el volumen, por ejemplo, la velocidad que uno corre, y aparecen actividades como, por ejemplo, carnear un animal, ¿sí? Digo, para que vayan a entender la complejidad y la variedad de actividades en realidad que tiene
este tipo de compendio. Y a cada actividad se le asignó puntualmente un gasto de consumo energético estimado. Bueno, en este caso, a mí obviamente me interesan las actividades que son ejercicios. El ejercicio físico, recuerden que es un comportamiento planificado, estructurado, repetitivo y demás. En este caso tomo algunos ejemplos. Lo que van a poder en la parte inferior de cada imagen es un pequeño código. Lo ubico porque cada código hace identificación a cada actividad particular y pone encima un ejemplo de cada consumo específico. ¿Sí? Ahora ustedes pueden pensar, bueno, ¿qué actividad suelo hacer más frecuentemente? ¿Cuántos METs me lleva de coste ese tipo de actividad? Y si lo pensamos de otra forma, ¿cuánto puedo llegar a ganar de salud? ¿Sí? Bueno, comentado todas estas cuestiones, la pregunta es cómo podemos evaluar entonces el ejercicio físico, por lo menos por el autorreporte y basado en un cuestionario. Uno de los instrumentos que a mí me interesa, basado en mis proyectos de investigación, es el cuestionario del ejercicio físico en el tiempo libre. Sí, la verdad que es un cuestionario muy utilizado, pero tiene la desventaja que fue construido para población canadiense. Ahora vamos a ver algunas actividades que no concuerdan mucho con la relevancia que tiene para nosotros. Pero les invito a ver algunas cuestiones internas del cuestionario, ¿sí? Porque es algo que se repite y es común cuando uno intenta evaluar el ejercicio físico. En este caso se enfatiza siempre en un periodo de tiempo. En este caso el cuestionario de ejercicio físico habla de un periodo de 7 días. La versión original habla de la última semana, pero también pueden ser variables. Incluso yo lo pienso construir, más que nada, adaptar en realidad pensándolo en una semana habitual. Pero siempre habla de una semana, lo cual es congruente con la literatura. Recuerden que el monto de gasto energético lo pensamos en un periodo semanal. Cuanto a características del ejercicio, evalúan 3 niveles, ¿sí? Extenuante, moderado y leve, ¿sí? Siempre y cuando esa actividad se haga por lo menos por 15 minutos consecutivos. Difícil de estimar para la persona, sí, pero acá aparece en la instrucción. Y esta tiene la particularidad del cuestionario que evalúa solo actividades que se realizan en el tiempo libre. O sea, a diferencia de otros cuestionarios que evalúa cualquier tipo de actividad. Entonces, como pueden ver, el cuestionario simplemente aparecen los títulos de los 3 niveles de intensidad. Se les da un conjunto de ejemplos representativos aparentemente de ese nivel de intensidad de actividad física, y la persona simplemente ubica cuántos días él cree o estima realizar frecuentemente o en la última semana actividad física durante un tiempo de una semana. Entonces, por ejemplo, inventé un ejemplo, a este caso yo le puse un valor de 2, 3 y 0, lo cual estaría indicando que esta persona realiza 2 actividades extenuantes semanales, 3 moderadas y 0 leves. Ahora, ¿cómo se encaja esto de los METs y estas puntuaciones? ¿Sí? Es decir, el reporte de días en función del nivel de intensidad. La cuestión es que el cuestionario toma constantes para cada tipo de intensidad, constante de 9, 5 y 3, para extenuante, moderada y leve respectivamente. Lo que se hace es una suma ponderada de ese valor constante de MET por la cantidad de días reportados en una semana. ¿Sí? Entonces, ahí por debajo pongo una puntuación total de, por ejemplo, bueno, si a 2 días lo multiplico por 9, 3 por 5, 3 por 6 en este caso, y hago la suma, en este caso, este sujeto tiene una puntuación de 3 MET semanales. Bueno, veamos unas cuestiones del contenido, ¿sí? En este caso yo hice algo descuidado en el sentido de la traducción. Simplemente agarré la versión original de Godin, sí, publicada en 2011, en realidad está como actualizada, porque el test surge en el 85, en el 85. Y si uno hace una traducción literal, digo completamente descuidada, puse yo, entre comillas, podemos encontrar bastante errores, si se quiere, de traducción y sobre todo actividades que tienen una gran baja relevancia cultural, ¿sí? Por lo menos para adultos argentinos. Se observa que en general se utiliza mucho el término vigoroso, que en realidad es muy utilizado en la literatura, ¿sí? Quizás no lo familiarizamos, pero es fuerte, intenso, pero vigoroso es muy común utilizarlo. Después aparecen palabras como rápido, fáciles, quizás pueden ser ambiguos para nosotros. Si uno hace una traducción literal entre soccer y fútbol, quizás el traductor dice fútbol americano, en realidad es un fútbol americano y el otro debe ser fútbol, el que se juega el verdadero con los pies y una pelota redonda, ¿sí? Es el verdadero fútbol. Y después encontramos otro tipo de actividades que para nosotros pueden ser con una baja relevancia, como squash, esquí de fondo, badminton, esquí,
esquí alpino, ¿sí? Usar una moto de nieve, ¿sí? Lanzamiento de herraduras, los invito a buscar ese tipo de cuestiones. Pescar en una orilla del río. Me encantaría vivir en Canadá, o sea, en realidad si uno lo piensa, pero lamentablemente no tenemos esas actividades la gente de acá de Buenos Aires, de Cava, ¿sí? Que es lo que estamos destinados. Dicho todo esto, notamos una clara dificultad en el contenido y me pregunto a aquellos que lo utilizaron, ¿qué hicieron con ello? Nunca encontré nada, ¿sí? Y demás. Dicho todo esto, simplemente les comento en un minuto cómo uno puede, cómo pensé en realidad empezar a solucionar este problema de contenido. Eh, en primera instancia fue identificar actividades relevantes y en segunda asignarles valores MET. Entonces, para identificar actividades relevantes, simplemente utilicé la encuesta nacional de actividad física, la verdad que es un documento nacional que tiene aspectos metodológicos muy interesantes, el acceso de muestra y muestreos muy interesantes. En definitiva, documento muy amplio que reporta la actividad física y deportiva de la población argentina, y lo que yo utilicé puntualmente es esta tabla donde dice cuáles son las más relevantes. ¿Sí? Desde correr, caminar, correr, andar en bicicleta y demás, hasta rugby. Son las 20 actividades de mayor frecuencia que las personas en general reportan o realizan. Así que estas aparentemente no pueden faltar. ¿Mm? Y por último, lo que usé fue el compendio, efectivamente, el que comentaba antes, donde te asigna un valor determinado para cada actividad. Entonces, si a cada actividad le asigno un valor MET estimado, y eso me permite categorizarlo, yo efectivamente sé cómo cada actividad que incluí lo puedo incluir dentro de una categoría en el cuestionario, ¿sí? Y así intentar aportarle validez de contenido a este cuestionario basado en el ejercicio físico. Sí, acá van a poder, bueno, un listado de ejercicios tentativos que van a quedar. Esto fue un poquito después expertos, ¿verdad? En realidad profes, a ver qué opinaban sobre lo mismo, sobre esto. Con la cantidad de cada barra sería la magnitud de MET de cada actividad, ¿sí? Podemos ver que algunas barras se solapan y demás. Quedará para otra historia comentarles algo sobre eso. No mucho más que eso. Muchas gracias. Hagamos tiempo en la presentación. Vale. Mi nombre es Agustín Chávez, soy licenciado en Psicología, profe en Estadística en la UBA y actualmente me estoy enfocando en mis investigaciones en el área de la psicoeconomía o psicología económica, economical behavior. Puntualmente eso anexa con esta investigación específicamente con la noción de clase social percibida y también en la línea de estudios de la personalidad con el neuroticismo. ¿Por qué estudiar la calidad de vida percibida, el neuroticismo y la clase social? Un poco para ponernos en contexto, sobre todo si no todos somos argentinos, tal vez los argentinos sabemos muy bien por qué sería relevante estudiar el bienestar de la población, crisis económica nacional, pero también destaco que es global, desde la crisis por COVID-19, conflictos bélicos internacionales y demás. Todo el mundo atraviesa una inestabilidad económica. Tal vez si decimos que Estados Unidos tiene 3% de inflación anual, para nosotros es algo mensual, con suerte, pero para ellos es una mayor crisis inflacionaria de los últimos años. En Argentina tenemos más del 50% de pobres, la inflación es galopante, el índice de variación de precios del último mes fue de 271%, disminuyó respecto al mes pasado, pero sigue siendo elevadísimo, y esto afecta a la población, sobre todo a los estratos bajos, que son los que predominan. Otro dato más, capacidad de ahorro cada vez más disminuida. Este dato que tengo desde el año pasado, actualmente probablemente sea menor incluso. Uno de los indicadores psicológicos que se ha mostrado relevante para entender cómo está el bienestar de la población es justamente la noción de calidad de vida percibida. Como constructo surge en 1960, pero abocado a datos más bien objetivos relacionados al trabajo. En 1980 ya se incluye más bien la noción de calidad de vida puntualmente, todavía en una discrepancia entre lo subjetivo y lo objetivo, y en el último tiempo, llegando al 2000, se intentó integrar, y particularmente utilizamos un instrumento diseñado por Miculic y Muñoz, que toma 18 áreas vitales, como familia, casa, finanzas, trabajo, y evalúa tanto la importancia que le asignan las personas como el grado en que se sienten satisfechos al respecto. Se pondera y se obtiene un puntaje para cada área vital. Luego, el neuroticismo es uno de los dominios de la personalidad más estudiados desde Einstein, después con el Neopir de Costa y McRae, y particularmente el neuroticismo plantea la tendencia a experimentar efectos displacenteros
de forma intensa o recurrente ante estresores. Ahí puse, por ejemplo, la figura de intensamente, miedo, ansiedad, esas emociones que suele percibir la gente, y era relevante estudiarlo en relación a la calidad de vida percibida. Ahora profundizo por qué. Y por último, la clase social, también como la calidad de vida, tiende a ser abordada desde el objetivo, nivel de ingresos, capacidad de consumo, poder adquisitivo, o un dato subjetivo de cómo la persona identifica su clase social. Este último ha sido demostrado como, en varios estudios, como mejor predictor que incluso los datos objetivos de la calidad de vida. O sea, cómo la gente percibe su clase social permite estimar mejor, en definitiva, cómo va a percibir también su bienestar general. El neuroticismo tendía a ser pensado más bien como un rasgo estable y poco maleable, pero en últimos estudios han planteado que es posible pensar intervenciones en ese punto, por lo cual estudiar estas variables también permite pensar en planes y estrategias de intervención para mejorar la calidad de vida de la población. Porque variados estudios identifican que a medida que aumenta el neuroticismo, también disminuye la calidad de vida percibida y viceversa. Entonces, surge la pregunta de cómo se relacionan estas tres variables. A partir del estado del arte, se plantean tres hipótesis. Una es que en personas de clase social media-baja y clase social media, en ambos grupos, el neuroticismo va a correlacionar con la calidad de vida. También se plantea que va a haber diferencias en la calidad de vida según el estrato social percibido. Y por último, que discrepando por las áreas vitales, se va a encontrar un patrón diferencial. Para eso, para responder estas hipótesis, se realizó un estudio correlacional, un diseño no experimental, con comparación de grupos con manipulación de selección. Una muestra relativamente pequeña, porque se desglosa de otro estudio, 65 individuos, 30 que se perciben de clase media, 35 de clase medio-baja, baja, no se incluyeron sujetos de clase alta, por dificultades prácticas y también porque estos dos segmentos son los que más predominan en la población. Más o menos la distribución de género era equiparable en ambos grupos y se les administraron tres cuestionarios. Uno ad hoc, el cuestionario sociodemográfico y socioeconómico, que entre otras cosas pregunta por la clase social percibida, el inventario de calidad de vida percibida que les mencionaba y un banco de ítems de neuroticismo. Al administrarlo, obtuvimos los siguientes resultados. Se utilizaron pruebas no paramétricas porque se analizó la normalidad de la distribución de los datos y no se distribuían normalmente. Las relaciones entre neuroticismo y calidad de vida, como verán en la tablita, en la clase media-baja se encontró una asociación inversa entre ambas variables, pero no así en la clase media. En la única área vital donde hubo una coincidencia de correlación entre ambos grupos fue en autoestima, donde hubo una correlación moderada, inversa, entre esta faceta o área vital y el neuroticismo, y luego, para la clase media, media-baja, se encontraron asociaciones moderadas con finanzas y trabajo, y para la clase media fue con amistad y vecindario, viendo este perfil diferencial. Al comparar los dos grupos con la prueba Woodman-Whitney, también se utilizó aquí una prueba no paramétrica, se encontró que efectivamente la clase social baja percibida tiene menor calidad de vida percibida que la clase media, y en autoestima, finanzas, recreación, casa y comunidad se encontró lo mismo. Es posible que haya otras diferencias enmascaradas por el bajo tamaño muestral, cometiendo error de tipo 2. Entonces, ya cerrando y concluyendo, se corroboró la asociación entre calidad de vida percibida y neuroticismo, pero solo en la submuestra de clase baja, medio baja. Esto es interesante porque, si bien se encuentran estudios que verifican diferencias en calidad de vida según clase social y la relación entre neuroticismo y calidad de vida percibida, no encontré estudios que estudian las tres variables en conjunto. Entonces, esto despierta el interés de tal vez realizar un diseño factorial para ver cómo interaccionan el neuroticismo con la clase social en relación a la calidad de vida percibida. Además, este perfil diferencial que les mencionaba de relación entre
el neuroticismo y la calidad de vida en diferentes áreas vitales es digno de ser profundizado, dado que finanzas y trabajo, variables más bien económicas, tenían una asociación positiva, inversa con neuroticismo en los sujetos de clase baja, y en los sujetos de clase media eran áreas vitales como vecindario y amistad, tal vez no tan ligadas con lo económico. Luego, yendo a la comparación en ambas muestras, se corroboró lo que marcaba los antecedentes, que es que a medida que baja la clase social, lo va a hacer la calidad de vida percibida. Es algo bastante obvio, que no deja de ser relevante seguirlo estudiando para pensar intervenciones. Y también este perfil diferencial que les decía, que no creo que sea coincidencia, que justo sean casa, finanzas, recreación y comunidad, bastante ligados a lo económico, las que se encuentran disminuidas. Y la autoestima también es un dato a seguir explorando. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Soy Fernando Fiorilli, docente de la UCES, de otras casas de estudios, y vamos a dar comienzo a la exposición de nuestro proyecto denominado Diferencias sociodemográficas y laborales del locus de control hacia una comprensión de procesos cognitivos en el estrés laboral. Particularmente, tomamos como relevante para nuestra investigación la transformación que se ha dado en las dinámicas laborales y en los contextos laborales a partir de la pandemia de COVID-19 que tuvo lugar mundialmente durante el año 2020 y 2021. Esto arrojó cambios profundos también en la percepción acerca de las competencias laborales profesionales, y esto ha llevado a una necesidad de reconsiderar el modo de evaluación de las mismas. Tradicionalmente, estas competencias laborales fueron mensuradas por parámetros intelectuales y clásicos de la inteligencia, haciendo foco principalmente en capacidades resolutorias para problemas objetivos. A partir de la inclusión de la variable, o de la nueva perspectiva que incluye la variable inteligencia emocional, se da lugar a la valoración de aspectos relacionales singulares, donde el factor clave se considera un factor clave para el funcionamiento efectivo de grupos laborales, también como un factor que colaboraría para la mejora de los ámbitos de trabajo, y como también un factor que fortalecería, la capacidad colectiva resolutoria frente a desafíos complejos. Entonces, todos los que estamos aquí presentes habremos sufrido en carne propia la transformación de nuestras modalidades laborales, que ha llevado a que las estructuras organizacionales se hayan también reconfigurado, y una de esas consecuencias fue el aumento de las cargas laborales y también, consecuentemente, los niveles de incertidumbre, particularmente vinculados, vamos a estudiarlo, al sector de la salud. Otra de las consecuencias de estas transformaciones han sido la implementación masiva del teletrabajo, entendiendo al teletrabajo como un ejemplo de estas transformaciones y definiéndolo como aquella modalidad laboral que se efectúa extramuros de las casas matrices de las instituciones o de las organizaciones, y que se vinculan con sus asociados a través de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Y si bien el teletrabajo no es algo nuevo, sino que comienza a implementarse como mínimo 2 décadas atrás, su implementación se aceleró durante la pandemia, y ello trajo algunas consecuencias, como por ejemplo la falta de previsiones en cuanto a la organización y reorganización de las actividades laborales, la adaptación y también el desarrollo que los empleados tenían que tener sobre sus competencias digitales para hacer frente a estos nuevos contextos. Y el pasaje por esta nueva reorganización no ha sido inocuo, sino que ha tenido un impacto en la salud. Particularmente vamos a mencionar el impacto psicológico. Una investigación, un meta-análisis desarrollado por Salari, ha arrojado una prevalencia de casi un 30% para el estrés, casi un 30% para ansiedad, casi un 38% para depresión en una población general. Y si hablamos específicamente del ámbito de la salud, de lo laboral, un estudio longitudinal desarrollado por John Trougakos de la Universidad de Toronto, de Canadá,
pudo arrojar un aumento de ansiedad en trabajadores y una asociación negativa con niveles de competencia, relacionalidad y autonomía. Entonces, ¿cuáles son los desafíos y los nuevos escenarios? Particularmente las transformaciones que se dieron durante el año 2020 y 2021 han tenido consecuencias hasta el presente. Una de ellas puede ser la permanencia de las modalidades virtuales, también la hibridación de las modalidades laborales entre presencial y virtual, que esto ha llevado a que se generen coordinaciones nuevas, donde antes no existía, y también persiste el debate acerca de las modalidades presenciales, sobre todo en los sectores que han demostrado ser productivos, ¿no? Entonces, nos interesa conocer las consecuencias a corto y largo plazo, y para ello necesitamos establecer estudios postpandémicos que nos permitan evaluar los factores individuales, organizacionales y sociales. Entonces, la relevancia de nuestro proyecto implica la necesidad de poder explicar, o obviamente analizar y describir cuáles son los procesos que se vinculan con la salud psicológica en los ámbitos pospandémicos. Esto nos va a llevar a poder elaborar programas de prevención y intervención, y a futuro desarrollar herramientas y estrategias específicas para poder comprender de una manera más cabal acerca de las competencias laborales. Bien, en cuanto a nuestras variables, por un lado tenemos estrés, ¿sí? Que se define como la valoración de los estímulos como amenazantes, y la puesta en marcha de recursos para afrontar los estresores. En los contextos laborales, por otra parte, en esta misma línea de todas formas, se entiende a esto como las demandas que se encuentran en el trabajo, en el laboral, y especialmente el modelo de carga sexy con el que nosotros trabajamos tiene en cuenta también los recursos y que se ponen en marcha a la resolución de estos problemas. Gracias. Entonces, encontramos por un lado la evaluación cognitiva de las exigencias. ¿Sí? Las exigencias pueden ser cantidad de trabajo, dificultad del trabajo, la capacitación, la ausencia de pausas. Y por otro lado, los recursos con los que se cuenta para hacer frente. Que esto se puede dividir en recursos que tienen más que ver con el control, que tienen que ver con el nivel de autonomía, o el conocimiento que tiene sobre la materia y el trabajo, y pueden ser más sociales, que tienen que ver con la cantidad y calidad de relaciones sociales o liderazgo, por ejemplo. Entonces encontramos que ante valoraciones de exigencias excesivas y escasos recursos percibidos para controlar exigencias, se empieza a desarrollar cierta sintomatología, que puede ser tanto física, psicológica o conductual. En cuanto a lo físico, tenemos lo que es más palpitaciones, ahogos, respiración ahogada y demás. En cuanto a lo psicológico, tenemos pensamientos y rumiación, pensamientos negativos y rumiación. Y en cuanto a reacciones comportamentales, se pueden ver personas nerviosas, inquietas, impulsivas, irritables. Bien, entonces, a partir de esto se conocen tres maneras distintas de afrontar las situaciones estresantes. ¿Sí? Tenemos estrategias de afrontamiento centradas en el problema, evitativas y centradas en las emociones. Las que están centradas en el problema y en las emociones suelen estar más relacionadas a lo que tiene que ver con mayor bienestar psicológico, mientras que las estrategias evitativas tienden a retroalimentar este estrés y generar otro tipo de problemáticas. La otra variable es locus de control, la cual la definimos como una variable continua, ¿sí? Sobre las creencias, sobre el grado de control que las personas tienen sobre los eventos en sus vidas. Hablaríamos de un locus de control más interno cuando las personas perciben que el control sobre lo que sucede en sus vidas se encuentra en ellos, mientras que es más externo cuando sienten que se encuentran en otros lugares, que puede ser en las compañías de trabajo, puede ser la suerte, puede ser cuestiones religiosas, lo que sea. El locus de control interno está asociado a lo que es la autoeficacia, el bienestar y el rendimiento, mientras que el locus de control externo correlaciona con estrés, ansiedad y depresión. Buenísimo. Bueno, y como para ir yendo más a lo que es la parte de resultados, nosotros acá lo que les vamos a compartir es un recorte chiquito de algunas de los resultados que nosotros obtuvimos, particularmente en relación a lo que es el locus de control, ¿sí? Básicamente nosotros lo que presentamos acá son algunas diferencias sociodemográficas en relación a esta variable.
Después cualquier cosita, les puedo compartir el artículo donde publicamos, que ahí está la relación con las variables que nos dijo Tomás, y un poquito más en relación a lo que sería la sintomatología, ansiedad, ¿sí? Ya con algunas cuestiones de regresión y demás. Bueno, nosotros acá tenemos una muestra de 331 trabajadores, aproximadamente, aproximadamente no, el 70% de la muestra fue mujeres, el 30% de varones, con una media de edad de 33 años. Un segundito la anterior, y nosotros también empezamos a evaluar de a poquito, lo que pasa es que bueno, la muestra, si bien es respetable, no es tan grande como para ser tan heterogénea, pero también empezamos de a poquito a evaluar lo que serían los ámbitos, los sectores organizacionales, público, privado o tercer sector, en donde nosotros ahí por ahí tenemos un pequeño popurrí entre ONGs o algunas organizaciones sin fines de lucro. Ahora sí. Y bueno, acá como para también contarles un poquito, fuimos utilizando varios instrumentos psicométricos. El JCQ es el que donde nosotros trabajamos demandas, control, autonomía y apoyo social, la escala de afrontamiento, y la que nos interesa acá, por eso la marcamos en verde, es la escala de locus de control, ¿sí? Es una escala que evalúa una sola variable en realidad, que a mayor puntaje tendríamos un mayor locus de control externo, y a menor puntaje un locus de control interno, ¿sí? Así que, bueno, nosotros, sí, un poquito más. Nosotros acá lo que hicimos fue comparar según distintos grupos, ¿sí? Según género no obtuvimos ninguna diferencia significativa, según el tipo de organización tampoco, por ahí uno sospecha, puede ser por la disparidad de los porcentajes de la muestra, pero en donde sí, o de las submuestras en realidad, pero en donde sí obtuvimos diferencias es en los grupos etarios. Y nosotros, a partir de la bibliografía, separamos menores de 28 años y mayores de 28 años. Nada, quédate un segundito ahí. Y ahí sí encontramos diferencias significativas y también con un tamaño del efecto bastante aceptable. Entonces, a partir de este resultado, nosotros empezamos a preguntar otras cositas que tienen que ver con, por ejemplo, una variable un poco más compleja, con un constructo más complejo, que serían las trayectorias laborales, que eso es lo que me había preguntado en el mail, en donde por ahí nosotros también empezamos a discutir este resultado, que si bien se apoya en la bibliografía, hay estudios que muestran que el locus de control interno aumenta en la medida en la cual aumenta los rangos etarios, hasta estabilizarse aproximadamente a los 60 años. Nosotros, como estamos pensando ya en problemáticas del trabajo específicamente, nos interesaría por ahí pensar cómo esto interactúa con las trayectorias, con la experiencia, con las competencias, que bueno, nos va a quedar por ahí por fuera hoy de comentarlo, pero entonces la idea de compartirles un poquito este resultado chiquitito era como, bueno, plantear un poco de cara a este resultado, no sé, algún modelo de ecuación estructural o algún modelo más complejo que nos pueda decir, bueno, cuánto puede aportar o cargar la edad sobre estos resultados en interacción con otras variables, como puede ser formación, años de experiencia, competencias socioemocionales, como el que mencionó Fernando al inicio, ¿sí? Quizás hay bastantes estudios, digo, desde el 90 en adelante, hay un montón de estudios, pero es cierto que cambiaron un montón, por ejemplo, no solamente las modalidades de trabajo, sino también las modalidades de contratación o los modelos de negocios en sí mismos. ¿No? Esto de ir a la oficina 8 horas, bueno, quienes hacemos investigación sabemos bien que podemos estar 3 horas o 20, y por ahí no salimos de nuestras casas a veces. Entonces, hoy día los modelos de negocios inclusive cambiaron un montón, con lo cual está buena la idea, o al menos a nosotros nos parece que está buena la idea de seguir indagando, bueno, qué otras cosas podemos encontrar para después, en una segunda instancia, poder diseñar una intervención o diseñar algunos aspectos en esa dirección, ¿sí? Bueno, yo creo que por ahora teníamos otro trabajo también, no sé si llegamos a mencionar un poquito. Sí, más tiempo. Bueno. Falta media hora. Listo, bueno, nada, igual para que también podamos hacer un poquito de discusión en torno a todos los trabajos.
Nosotros también presentamos una articulación más bien teórica, quizás más, insisto, pensando en una discusión, en hacer algún tipo o pensar en relación a los resultados, porque si no, por ahí siempre nos quedamos hablando bueno, esto nos dio esto de la muestra, nos dio esto de nuestra investigación, pero nos gusta por ahí pensar, especialmente en el contexto laboral, bueno, ¿y qué hacemos o qué podemos aportar para la aplicación de estos resultados? ¿Sí? Y bueno, como dijo Fernando, la inteligencia emocional cada vez presenta mayor relevancia en lo que serían las competencias laborales, ¿sí? Incluso ya las competencias laborales no solamente dependen de un conocimiento, sino también dependen de actitudes, ¿sí? Y de habilidades en relación a eso. Es decir, no solamente es conocer cómo aplicar mis conocimientos en una tarea, sino, bueno, cómo yo me posiciono para realizar esa tarea, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer aspectos sociales, vinculares, bueno, tomamos también algo de liderazgo, ¿sí? Así que nosotros lo tomamos como una variable, un constructo bastante central en nuestro proyecto de investigación. Y bueno, nada, pensando un poquito, así como, insisto, reflexionando acerca de estos constructos, si nosotros tenemos en cuenta que la inteligencia emocional o aumentar estas competencias relacionadas con la inteligencia emocional pueden funcionar como afrontamiento, pueden funcionar como protector frente al estrés o el estrés, en realidad el estrés negativo. Nada, se nos ocurría como tomar algunas pautas de otros, por ejemplo, terapias cognitivas, cognitivas conductuales o terapias de tercera ola, como para tener en cuenta, bueno, cómo compartir esto al mundo de las organizaciones, por ejemplo, mediante talleres, mediante capacitaciones, mediante assessment center, o bien en intervenciones uno a uno, o lo que encontramos mucho por ahí, por ahí es más del ámbito cualitativo, en los focus group, cuando empiezan a interactuar las personas, muchas veces toman como modelo a las personas quienes lideran. Entonces, por ahí por un aprendizaje de tipo vicario, por observación, también podría estar interesante, ¿no? Capacitar o aumentar estas capacidades en los líderes para, obviamente, contagiar o generar esos aprendizajes más de tipo colectivos. Fíjense, por eso estoy hablando de un contexto ya más complejo, ¿no? Donde se ponen en juego las relaciones, los sueldos, los contratos, bueno, la situación macroeconómica, ¿no? Que eso también. Entonces, bueno, por ahí cómo lidiar con estas emociones displacenteras puede estar interesante, ¿sí? A nosotros se nos ocurría, por ejemplo, el análisis funcional de la conducta, aprender sobre la identificación de las emociones propias y de los demás, y cómo no obedecer quizás a las acciones emocionales, como le dicen, por eso tomamos cosas de tercera hora, como no guiarnos solo por los eventos privados o las reacciones o las acciones emocionales, sino buscar acciones reflexivas o acciones que tengan que ver con las consecuencias favorables o beneficiosas al mediano o largo plazo, y no solo al corto. ¿Sí? Quizás pensábamos trabajar o pensábamos compartir un poquito esa noción que en algún punto se puede realizar, por ejemplo, con talleres de intervención, de prevención, de capacitación, en donde uno puede diseñar una primera parte bien psicoeducativa, parecido en una psicoterapia, ¿no? Pero una parte bien psicoeducativa, y después, mediante algunas fichas o cuestionarios de registro, que las personas empiecen a jugar un poco con lo que les pasa en el trabajo para empezar ahí a darse cuenta que eso está al alcance. En realidad no hace falta ser psicólogo o psicóloga para lidiar con eso. ¿Sí? Quizás, y eso en el escrito lo aclaramos, el cuidado que habría que tener es reconocer que no estamos en un contexto o un encuadre de psicoterapia, ¿sí? Y que estas técnicas deberían estar compartidas o psicoeducadas, si se quiere, por profesionales del ámbito de la psicología y no por gente que por ahí conoce el tema o está implicada en el tema, pero no está formada para ello y ni habilitada legalmente. Así que, bueno, listo. Gracias por el tiempo. La presentación de la que me voy a hacer cargo yo, igual está parte del equipo acá, se titula Funcionamiento diferencial de los ítems del dominio de responsabilidad según la respuesta de mujeres y varones. Esto está enmarcado en un proyecto de investigación más amplio en donde lo que se hace es construir
bancos de ítems basados en teoría de respuesta al ítem de los 5 dominios de la personalidad según el modelo de los 5 grandes, ¿sí? Ya avanzamos con el banco de neuroticismo, ahora estamos avanzando con el dominio responsabilidad. ¿En qué consiste básicamente el dominio de responsabilidad? Bueno, es la tendencia, describe la tendencia de comportamiento, perdón, la tendencia a regular el comportamiento de las personas. Ya puede ser, ya siendo inhibiendo el comportamiento o siendo proactivo, ¿sí? Desde estas dos perspectivas, de estas dos miradas, se describe o se engloba dentro de lo que es el dominio de la responsabilidad como uno de los 5 grandes, ¿sí? A su vez, si bien hay diferencias teóricas en distintas operacionalizaciones, la más convencional es una división de facetas realizada por Costa y McRae, que define o describe 6 facetas, 6 subdimensiones dentro de la responsabilidad, que son competencia, orden, sentido del deber, necesidad de logro, autodisciplina y deliberación, ¿sí? Está muy discutido, algunos plantean que son 2 facetas, que 6 es mucho, es una discusión de larga data y que nunca se van a poner de acuerdo porque los test operacionalizan lo que le dan los resultados y ahí las teorías nunca se ponen de acuerdo. Pero básicamente en los últimos años estamos tratando de reproducir esta estructura. En otro momento hablamos de que es difícil de reproducir, pero bueno, estamos tratando de reproducir esta estructura para la construcción de un banco de ítems. El banco de ítems, como les dije, está basado en la teoría de respuesta al ítem, que es una teoría psicométrica más moderna que la teoría clásica y que tiene, digamos, es superadora en muchos aspectos porque viene a dar solución a muchas respuestas que han quedado pendientes de la teoría clásica. Por ejemplo, el estudio del sesgo de los ítems o la posibilidad de adecuar formatos adaptativos, ¿sí? En particular, lo que vamos a hacer hoy es presentar un estudio que se engloba dentro de lo que son los estudios de validez del instrumento, que es el estudio de funcionamiento diferencial de los ítems de este banco. ¿Qué es en particular el estudio del funcionamiento diferencial? Bueno, la TRI lo que analiza es la relación que existe entre el rasgo que tiene el sujeto y la probabilidad de dar una determinada respuesta al ítem. O sea, establece una función, una relación funcional para decir, si yo tengo este nivel de rasgo, seguramente lo más probable es que elija la opción totalmente de acuerdo, ¿sí? Estima y establece una relación predictiva a partir de un modelo, ¿sí? Bueno, esa es la teoría de respuesta al ítem en general, pero esto tiene un montón de implicancias, porque lo que se hace es definir o describir e identificar modelos probabilísticos de respuesta al ítem, ¿sí? Para eso se hace una estimación de los parámetros de la respuesta a cada uno de los ítems, o se plantean modelos y se estiman los parámetros para cada uno de esos ítems, ¿sí? Sería como pensar que es un poco más complejo, pero como que cada ítem, cada respuesta a un ítem tiene una distribución normal, para el que yo debo identificar su mu y su sigma. Una cosa así sería, ¿sí? Debo estimar esos parámetros. Bueno, no es la curva normal, es otra curva, y no son exactamente mu y sigma, sino que son otros parámetros, pero no importa. Lo que plantea en particular el estudio de funcionamiento diferencial es que si 2 personas tienen el mismo nivel del rasgo, entonces deberían tener la misma probabilidad de responder a esa categoría. Si esto no ocurre, es que existe algo externo que hace que esas personas no tengan esa misma probabilidad. Si estas 2 personas pertenecen a 2 subgrupos específicos, entonces estamos pensando que hay una variable extraña que introduce un potencial sesgo y que altera la probabilidad de que respondan con la misma probabilidad, ¿sí? Entonces, lo que hace el estudio del funcionamiento diferencial es ver si en 2 subgrupos diferentes, cuando nosotros estimamos los parámetros para esos 2 subgrupos, los parámetros se estiman diferentes o no. Y en definitiva estamos viendo si el ítem funciona de manera diferente para ambas subpoblaciones, ¿sí?
Si eso ocurre, estamos en presencia de un funcionamiento diferencial y un posible sesgo. ¿Sí? El estudio del funcionamiento diferencial tradicional arrancó primero en Estados Unidos, cuando se empezó a detectar que los ítems funcionaban diferencialmente para negros que para blancos, y ahí empezó todo un litigio en Estados Unidos cuando empezaban a ver que había una discriminación en cómo funcionaban los ítems en función de la raza. Ahí toda la maquinaria antijuicio empezó a funcionar y los psicometristas se empezaron a mover. De ahí se empezó a extender la idea sobre las comparaciones de sexo, y hoy por hoy, por ejemplo, se utiliza para ver el estudio del funcionamiento de ítems que se aplican, versión lápiz y papel y online, o millones de subgrupos o comparaciones. En definitiva, o a la larga, estamos hablando de estudios de invarianza que podrían ser ligados a la invariancia factorial. Lo que nosotros pensamos a nivel factorial como la estructura, bueno, acá se comparan los ítems específicamente. Tomamos una muestra de sujetos, o sea, la escala fue construida a partir de una muestra numerosa de sujetos, 718 personas del AMBA, mitad de mujeres, edad promedio de 36. Nada, no me detengo en esto porque prefiero avanzar sobre los temas que pueden ser centrales, pero las características son de población general, ¿sí? Se consideró el banco de ítems de 42 elementos, en este momento tiene 42 ítems, divididos, no tienen la misma cantidad de ítems cada faceta, porque en realidad hubo un proceso de depuración previo y quedaron 42 ítems repartidos en las distintas facetas, pero sí es cierto que estamos operacionalizando las 6 facetas que proponen los autores. Y presenta un formato de respuesta tipo Likert con 4 categorías de respuesta. Cada ítem tiene este formato. Para el análisis de datos se llevaron adelante, del funcionamiento diferencial, se llevaron adelante 3 pasos. El primer paso fue calibrar los ítems con un modelo de la TRI, que es el modelo de respuesta graduada de Samejima. Como les decía, era tratar de identificar cuáles eran los parámetros que permitían describir a cada uno de estos ítems, ¿sí? En un siguiente paso, lo que se hizo fue estimar los parámetros, pero para las 2 submuestras, para la submuestra de varones y de mujeres. Y se compararon los parámetros. Esto se hace mediante el test de Wall, ¿sí? Se compara a ver si existe funcionamiento diferencial entre esos ítems. Ahí surge una primera detección de sospechosos, ítems sospechosos de DIF, ¿sí? Pero esto debe ser corroborado en un segundo paso. En este segundo paso, lo que se hace es considerar que aquellos que no dieron DIF funcionan bien. Entonces, se considera que pueden ser parte de la misma escala. Y se recalcula toda la información, dejando fijos los ítems que no fueron sospechosos de DIF y solo calibrando, viendo a ver si hay diferencias en aquellos que sí se detectaron como sospechosos. Porque uno de los grandes problemas que uno tiene es que las escalas sobre las que se estiman no siempre son la misma escala. Entonces el DIF sí funciona de manera invariante, pero puede variar la escala. Entonces lo que uno saca es el ruido de las diferencias propias de la escala, en este segundo paso. Si en ese caso se vuelve a confirmar la presencia de DIF, entonces ahí sí uno puede ya estar un poco más convencido de que hay un riesgo más fuerte, ¿sí? Los resultados, fíjense que voy rápido, por las dudas, pero voy rápido, pero trato de simplificar el tema. Porque estamos viendo. Este es el primer resultado de uno de los ítems que no dio DIF. Quería mostrarles cómo se ve una curva de respuesta de ítems en ausencia de DIF, ¿sí? Igualmente, en este primer paso hubo 2 ítems, de los 42, solo 2 fueron los que detectaron DIF en esta primera etapa. Hubo solo 2 sospechosos. Pero acá les traigo un ejemplo de un ítem que no dio DIF. Estas curvas son las curvas que se pueden lograr a partir de la estimación de los parámetros de cada uno de los ítems en las 2 muestras. Lo que vemos acá es que para las mujeres, esta era la respuesta en desacuerdo, ¿sí? Niveles bajos del rasgo
hacían que las mujeres tengan más chances de responder que están en desacuerdo, que es la primera curva. La curva celeste es la curva de ligeramente en desacuerdo. La curva verde es ligeramente de acuerdo. Y la última curva, magenta, es los que están de acuerdo, las que están de acuerdo, ¿sí? Lo que vemos entonces es como el ítem refleja esta idea de que cuanto más rasgo tenés, ¿cuál es la categoría más probable que elijas? ¿Sí? Obviamente puede pasar, esto es un modelo de estimación, puede pasar que una persona no elija eso, pero la tendencia sería esta. Vemos que acá hay poco protagonismo de la curva ligeramente en desacuerdo, pero bueno, eso puede pasar. Puede haber respuestas que resulten más llamativas o menos llamativas. Lo que vemos es que al comparar la distribución, la curva de mujeres y de varones, prácticamente no hay diferencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque los parámetros se estimaron y fueron similares, con lo cual esas pequeñas diferencias fueron debidas al azar. Quiere decir que el ítem mide de la misma manera, funciona de la misma manera para hombres y para mujeres. Entonces, el ítem es, a veces actúo antes de pensar en las consecuencias, se comporta sin funcionamiento diferencial para hombres y mujeres. En el siguiente paso, de los dos ítems que eran sospechosos de DIF, uno solo se confirmó que efectivamente presentaba indicios fuertes de DIF. El ítem es, elijo mis palabras con cuidado, ¿sí? Vemos que acá, en este caso, se ve como la curva es diferente, la de las mujeres crece más rápido al final, la de los varones está como más suavizada, ¿sí? Es más plana en general, con lo cual lo que estamos detectando es que este ítem en particular no funciona de la misma manera. Por alguna razón, hombres y mujeres responden diferente a este ítem. La pregunta que queda por responder, porque la estadística no lo dice, es qué aspecto psicológico estaría generando un sesgo para que hombres y mujeres respondan de diferente manera a esto. O sea, ahí está la diferencia entre lo que es el funcionamiento diferencial, que es un análisis puramente estadístico, al análisis del sesgo. El sesgo es la interpretación psicológica que justifica o que sostiene el funcionamiento diferencial. Igualmente hay más cosas, porque la estadística también traiciona. Pero eso lo vamos a ver en la discusión. En principio, lo que pasó es que de los 42 ítems que evaluamos, un ítem de la faceta de liberación se detectó con funcionamiento diferencial. La realidad es que no parece existir una justificación psicológica, porque también había otros ítems similares de deliberación que no fueron detectados. Entonces, en general, acá también se aplica la regla de un hallazgo debido al azar del error de tipo 1. ¿Sí? Podría pasar que tantas pruebas de hipótesis nos dé un falso positivo. Con lo cual, esto también debe ser objeto de evaluación, porque de 42 ítems, que solo uno marque diferencias, podría ser dudoso. Por eso vamos a reevaluar, vamos a reintegrar el ítem y vamos a reevaluarlo en futuras aplicaciones, ¿sí? Pero en principio no se detectó nada que pudiera ser llamativo para justificar por qué la respuesta de hombres y mujeres podía variar en este ítem en particular. Con lo cual nos quedamos con el vaso medio lleno porque estamos viendo que 41 ítems funcionaron muy bien. Y eso es para aplaudir, porque es difícil llegar a ese resultado también. Bien. Fui breve y conciso, así que bien, nos tenemos que aplaudir a todos porque todos fuimos muy bien, eso me gusta. Bueno, abrimos la ronda de preguntas para los presentes. Marcelo, ¿andas por ahí también? Sí. Eu estou acá.
analisados baseados na B5, né? Teoria de McCrory. Sí, Sí. se basaron en esa teoría, pero son ítems originales. Sí, e na escala En este, sí, se está construyendo la escala. está construindo. Sí, Ah, la de porque tenía neuroticismo, otras, ¿eh? la de neuroticismo ya está Sí, sí, más cerrada. claro. Porque no sé si acá fue muy interesante, porque yo estoy de acuerdo en 30, ingresando ahora, Sí. claro, y mi pensamiento era hacer una pesquisa con autistas adultos aplicando el NeoPI, ¿me conoces? Sí. Sí, en autistas adultos. Y ahí hablé con Luis y eles falaram com Facundo. Agora, como Sí. escuto, a mesma teoria. E o NeoPI também traz, né, muitas itens. Por isso que pergunto de onde foi sacado este libro. No, estos ítems, a ver, cuando uno quiere construir una técnica o quiere adaptarla, siempre se encuentra con el dilema de los autores no dan la autorización. Sí. ¿Qué es lo que suele pasar con el NeoPIR? Los autores del NeoPIR no te dan autorización si vos querés adaptar la prueba, no te dan autorización, no te dan mucho margen para que vos cambies los ítems. Sí. Entonces, te encontrás que las adaptaciones no funcionan muy bien, porque hay que modificarlas. Bueno, entonces, en ese dilema me encontré yo y dije, bueno, a ver, no puedo, los ítems no funcionan. Entonces, lo que voy a hacer es generar mis propios ítems tomando el modelo de ellos. Yo me baso en el modelo de los 5 grandes porque es un modelo sustentado, es un modelo... entonces, lo que hago es generar mis propios ítems. En algunos casos hay distintas operacionalizaciones, hay otros que son de acceso, hay otros autores que propusieron un conjunto de ítems que son de acceso libre, entonces eso los tomé, pero generé nuevos ítems, hice un pool semi-original. Por eso también tengo libertad de pensar cuáles son las facetas, las subdimensiones. Por ahora estoy viendo que estas se dieron, pero no me convence mucho porque hay un solapamiento en esas facetas. Bien. ¿Más preguntas? Abramos la ronda de preguntas. Eu tenho uma pergunta. Bien, dale. Talvez para o Marcelo, ou talvez para o senhor, professor Facundo. Quando se faz a validação de uma escala de forma específica, por exemplo, da DAS 21 para enfermeiros brasileiros, né? Não pode se fazer nenhum tipo de extrapolação. Se for, por exemplo, se eu quisesse aplicar essa mesma escala em enfermeiros de um outro país, ou para brasileiros que não são enfermeiros, teria que ser feito um outro trabalho de validação? Eu posso falar? Sim. Sim. Principalmente se for de outro país, tem que fazer essa revalidação. Na verdade, funciona assim. A escala feita foi validada aqui no Brasil, para o português de Brasil. Então, valida a questão da cultura, valida a questão da língua, faz uma tradução, retrotradução, é uma série de passos para validar um instrumento. Depois de validar esse instrumento, dependendo, por exemplo, no meu caso, quando validou, fez uma análise fatorial exploratória, que a Vignolia fez. Quando eu fui aplicar nos profissionais de enfermagem, ela fez essa análise em pacientes e acompanhantes de pacientes do ambulatório lá em São Paulo. Aí, como o meu público era diferente, eram pessoas diferentes, então, assim, aí eu tive que fazer uma análise fatorial confirmatória para ver se a mesma consistência, a mesma validade se a escala mantinha a mesma validade, a mesma consistência nos profissionais de enfermagem. E aí, de acordo com os testes estatísticos que foram feitos, aí detectou-se que ela também valia, ela era válida para avaliar os enfermeiros. Então, na sua pergunta, até dentro do mesmo país, vai ter que, se mudar o público, vai ter que fazer essa análise fatorial confirmatória. Obrigada. Exactamente. Lo que se hace es un proceso de adaptación. Una cosa es construir una prueba y otra es adaptarla. En los casos que vos tomás de una cultura a la otra, tenés que adaptar el instrumento y obtener evidencias de validez y confiabilidad en la misma cultura. No importa lo que otros obtuvieron, ¿sí?
Ok, obrigada. A veces el mismo concepto se utiliza para cuando uno quiere, por ejemplo, pasar de una población de adolescentes a adultos o de adulto a adolescente. No sería técnicamente una adaptación porque digamos, la adaptación se usa más, se liga más a los aspectos culturales, pero se puede llegar a pensar en que es una adecuación porque hay un cambio en la población en la que vas a aplicar. La población puede ser adulto adolescente o puede ser una profesión u otra profesión, ¿sí? Solo un segundito. Acordate de no cerrar esto. Bien, Nada más. perfecto. Bien. ¿Más preguntas? Tenemos tiempo, estuvimos muy eficientes. Yo tengo una duda. En Brasil se decimos que hay diferencia cuando se habla en actividad física y que Sí. actividad física y ejercicio físico. ¿Acá se tiene la diferenciación o no? ¿Cómo? Perdón. Así, en Brasil se habla que actividad física es todas las actividades que hacemos durante el día. Bien. ¿Sí? Y ejercicio son ejercicios, es un tipo de actividad que es mencionada. ¿Acá se tiene esa distinción también o no? Sí, en realidad actividad física, como si vos puedes lavar los platos. Sí, Prácticamente, sí, cualquier actividad. sí, sí. Y el ejercicio físico es un subtipo particular. ¿Sí? Yo enfatizo las diferencias y digo, el ejercicio físico es planificado. Claro. No, porque en algún momento tú habló en actividad y ahí por eso que fiqué un poco confusa si estaba hablando de ejercicio o actividad normal. Bien, lo que va a pasar es que en general también, incluso deporte, Claro. técnicamente distinto al ejercicio. Hay reglas de competencia y demás. Conceptualmente son cosas distintas, las podemos llegar a diferenciar. No obstante, la literatura a veces habla de actividad física como un término general que engloba todo. Actividad física, ejercicio físico y actividades deportivas. Entonces la distinción conceptual en realidad la puedes hacer dentro de tu escritorio si quieres, pero a la hora de evaluar llega un momento que las actividades se te pisan. En particular, entonces se pierde esa distinción que hace. ¿Sí? Yo uso Kaspersen, un autor que diferencia muy bien, tiene un proceso interesante sobre eso. Pero es cierto, la discusión es decir, bueno, ¿por qué metes actividades deportivas si no estás hablando de ejercicio? Porque eu não posso sair, fica chato. Actividades deportivas suelen ser incluso las que tienen mayor frecuencia, incluso las que tienen mayor grado de meta, así que son muy relevantes para nosotros, para el Ministerio de Salud. Así que es cierto, distinguimos, pero a la hora de evaluar mezclamos todo. Está muy bien la pregunta, y es una realidad. Sí. Yo me quedé pensando en el tema del locus de control, la edad y todo esto, y en cómo, nada, me parece que sí, ustedes tienen pensado incluir más variables, porque en realidad yo dentro de un modelo plantearía la edad como covariable, digamos, como algo que está fluctuando, porque en definitiva sí, puede ser o la trayectoria laboral o lo que termine definiendo que tenga más locus de control, al menos en el ámbito laboral. Hay investigaciones del locus de control por fuera del ámbito laboral también, ¿no? Digo, en esos casos también se debería encontrar que la edad se vincula, porque si es independiente o no del trabajo... Sí, las investigaciones muestran que mayor edad, o sea, mayor locus de control interno. O sea, se esperaría en población normal, digamos, esté correlacionado. El tema sería, bueno, para poder nosotros entender mejor, porque en realidad hay algo más que un poco previo, que es como entender el locus de control también como parte de esos recursos cognitivos internos que vos tenés para lidiar con las situaciones de tu vida. No es lo mismo decir, bueno, estoy librado al azar, que decir, bueno, si me organizo o si le pido a un compañero una mano, controlo la situación o puedo afrontar esto. Entonces la idea sería, por eso, que nada, analizar los locus de control. Entonces, bueno, es dentro del modelo de Karasek, decir, bueno, mayor autonomía, mayor conocimiento sobre la tarea, mayor experiencia. Ahí ya sería muy complicado para nosotros evaluarlo, porque ya nos vamos del tema, pero también uno podría empezar a pensar, bueno, el grado de instrucción que tengo para realizar una tarea, bueno, todo eso, en realidad, yo estoy de acuerdo con vos por ahí, serían factores más relevantes que la edad para entender por qué a medida que las personas siguen trabajando podría llegar a aumentar su Y también pensaba en el factor generacional, Claro, como variante, porque no solamente tienen distintas edades, sino que son
formas distintas de conectar con el trabajo. Me imagino trayectorias laborales que son más cortas o que son más cambiantes, y que hace que, digo, lo pensaba en la formación o en los talleres. Quizás un empleador invierte en algún taller para alguien que a los 2 años se va, y que al cambiar el tipo de trabajo puede que tenga otra dinámica y necesite otras habilidades. Se me complicaba todo eso. Sí, encima, vos podés, yo había hecho una revisión bibliográfica sobre cómo se consigue, cómo se mide, mejor dicho, las trayectorias laborales, y bueno, cada uno tiene su libro, digamos. Entonces, bueno, uno va en años de experiencia, otro de formación, y hay algunos que ya plantean aspectos generacionales y también que tienen que ver con qué significados le dan al trabajo las personas. No es lo mismo trabajo para sostener mi economía que trabajo porque puedo estar horas y horas haciendo tareas que me genera autorrealización. Es bastante complejo. Nosotros por ahí lo abrimos ahí como una pregunta. Igual después hicimos como también segmentos, pero basándonos solo en la cantidad de años de experiencia, y también cuando, obviamente, correlacionar de la misma manera, a mayor experiencia, mayor trayectoria, mayor locus interno. Pero bueno, nada, queda ahí como más una pregunta bonita que una respuesta cerrada, ¿no? Y quizás fue lo que hicimos fue también trabajar con la ansiedad, y también un mayor locus de control interno, menores niveles de ansiedad. Entonces, bueno, yo flasheando un poco, ya yéndome del escritorio, pensando más en ámbitos de aplicación. Si vos tenés un grupo heterogéneo, con distintas generaciones o distintas disciplinas inclusive, quizás favoreciendo la comunicación o favoreciendo esas dinámicas sociales o grupales, ahí el rol de liderazgo debería estar construido. Podrías conseguir beneficios, más que nada pensando en la performance de los trabajadores, y pensando también en el bienestar más allá, ¿no? Pero bueno, digamos como que son algunos puntos como para pensar eso. Sí, y eso que no nos metimos, ni siquiera nos metimos en COVID, que fue el origen también de dos de las investigaciones y las mismas. Sí, en UBA estuvimos trabajando con otros cuestionarios que por ahí son más amplios de factores psicosociales, y hay muchos que cambiaron en lo que sean, saben que no es longitudinal propiamente dicho, bueno, es el mismo sujeto, pero sí en lo que serían los niveles, por ejemplo, de lo que sería doble presencia, que es tengo un trabajo y a su vez cuando salgo del trabajo tengo otras responsabilidades que me consumen un esfuerzo, como por ejemplo cuidar un familiar, cuidar del hogar y demás. Y por ejemplo, ese factor en particular es el que está más duro ahora, o sea que hay niveles más altos de doble presencia, quizá las modalidades híbridas o el teletrabajo empeoró un poco eso. Y quizás me viene esto a la cabeza por lo del COVID, como bueno, hay mucho que ya se conocía, pero bueno, ahora quizás los problemas son otros, o las dificultades que se presentan son otras que solamente me organizo para trabajar. Bueno. Sí, es que las habilidades también son otras, porque me organizo, todas las personalidades no se ajustan a una modalidad de trabajo así. Entonces cambiaron las reglas y... No hablemos porque voy a empezar a llorar de mi teletrabajo. Bien. ¿Más preguntas? Por ahí, los que están online, ¿alguna pregunta? Bueno, No, pues, si les profesor, parece, gracias. cerramos con un aplauso para todos nosotros. Parabéns a todos. Muchas gracias. Viendo, para aquellos que vayan a estar cursando el doctorado, vengan, los estamos esperando. Sí. Marcelo, tengo entendido que ya está como finalizando, ya está por ahí, ya casi entregó. Sim, já estou aí para defender minha tese. Buenísimo. Pouco tempo. Bueno, muchas gracias por estar. Nos vemos la próxima.